Invest Chile es la agencia de promoción y de atracción de inversión extranjera del Estado de Chile. Somos una agencia descentralizada, lo cual significa que en el organigrama del Estado no pertenecemos a ningún ministerio, pero nos relacionamos directamente con Presidencia a través del ministro de Economía, que es el presidente del Comité de Ministros que nos aprueba la estrategia de atracción de inversión. Y bueno, y es una reunión periódica que tenemos en que reportamos también a este comité de ministros. Entonces, tenemos una función que es de promoción y atracción de inversión ya hacia nuevos entrantes al país, nuevas empresas interesadas en Chile, pero también tenemos vocación a apoyar las empresas extranjeras que ya están instaladas, que se llama el Aftercare, que coordino yo en la agencia, y para apoyar la empresa en expansión y en reinversión y en cualquier desafío que tenga para poder seguir expandiendo sus actividades en el país. Y también tenemos un papel de velar por el clima de inversión. Entonces, por eso estamos también gestionando temas de barreras a la inversión y de clima en general. Entonces, eso es la función como macro de Invest Chile. Y yo voy a presentar un poquito más en detalle lo de Aftercare, bueno, dado que ustedes son empresas que ya están instaladas en Chile, me imagino que es lo que más les interesa. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si va funcionando. Modo Sí, presentación, ya perfecto. se ve. Entonces, el Aftercare, como decía, es la función de la agencia que está destinada a las empresas extranjeras que ya están instaladas en el país y el objetivo es lograr que la empresa se desarrolle en las mejores condiciones en el país. Yo creo que alguien no está muteado, parece. Ya, la idea es que la empresa se desarrolle de la mejor forma en el país y que ojalá pase a ser como lo está en el gráfico, como una empresa local. Nosotros tenemos vocación a hacer que se insierta mucho más en el país y que desarrolle sus actividades, ojalá hacia actividades de mayor sofisticación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en este ámbito? Ayudamos a retener la inversión, apoyando a la empresa a gestionar sus inquietudes, sus problemas y sus desafíos. Apoyamos el desarrollo de su proyecto de expansión y reinversión para fomentar el crecimiento de la inversión existente. Actuamos también como un ente coordinador dentro del ecosistema nacional para que las empresas extranjeras logren conectarse con actores locales que les pueden ayudar. Y todo eso es nuestra misión última, que en el fondo es para maximizar el valor y el impacto que tienen estas empresas extranjeras en Chile. Para eso nosotros hemos lanzado desde el año pasado una batería de servicio que ya es mucho más global, completa, para apoyar a las empresas en la mayor parte de sus desafíos en el país. Entonces, tenemos lo tradicional que seguramente si conocen Invest Chile, conocen de este servicio, que es el apoyo al desarrollo de negocios, que es básicamente apoyar a cualquier proyecto de expansión y reinversión que tienen esa empresa. Eso es un servicio que se está prestando desde nuestro equipo de promoción de inversión. Si han tenido contacto con Invest Chile, han estado en contacto con gente de esta división, donde tenemos a los expertos sectoriales que están encargados de apoyar y de proveer cualquier tipo de dato y de servicio para que las empresas puedan evaluar en las mejores condiciones el proyecto de inversión en Chile y también apoyan a la promoción de las oportunidades. Hemos incorporado un nuevo servicio de gestión de desafío para apoyar el cierre de brechas en tema de capital humano, por ejemplo, de productividad, de investigación y desarrollo e innovación. Por ejemplo, en capital humano nosotros estamos trabajando de forma coordinada con Talento Digital para poder, que es este organismo público-privado que tiene como misión capacitar al capital humano en Chile para poder adaptarlo a los desafíos de la economía digital. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una alianza con ellos para que las empresas clientes nuestras puedan tener acceso al semillero de talento formado por ellos, pero también poder darles a conocer la necesidad de competencia que tienen esa empresa para que puedan adaptar su programa de capacitación. Esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo en tema de capital humano.
También, como decía, tenemos una vocación a conectar las empresas extranjeras con el ecosistema, porque nos dimos cuenta que hay mucha asimetría de información y aunque las empresas extranjeras estén instaladas, no necesariamente conocen todas las oportunidades, los programas o los incentivos existentes y que les podrían servir para su actividad o su proyecto futuro. Entonces, ahí nosotros actuamos un poco como un ente coordinador y asesoramos en ese sentido. Cuando nos cuentan su desafío, su proyecto, ahí nosotros evaluamos qué es lo que podría calzar, entre comillas, con ellos como en términos de programa e incentivos disponibles. Tenemos un servicio de gestión de medio, que eso es la pata un poco más comunicacional, pero que es bastante importante, especialmente en un contexto actual en que está pasando Chile por el tema de la nueva constitución y de la preocupación por temas más sociales. Nosotros dijimos, bueno, pero también los inversionistas extranjeros tienen parte de la solución, pueden ser parte también del impacto positivo que se está generando en Chile por las buenas prácticas que llevan y las que están implementando. Decidimos ofrecer este servicio para aumentar la visibilidad del impacto positivo de las empresas extranjeras en Chile. Entonces es un servicio que, bueno, nosotros, las empresas nos cuentan su iniciativa y nosotros ya tenemos posibilidad de darle visibilidad a través de nuestras redes sociales, de nuestro blog, de nuestro newsletter, y también cuando el tema lo amerita, cuando hay un proyecto, bueno, en evaluación con la empresa, también podemos ayudar a salir en los medios, en la prensa. Lo hemos hecho ya para varias empresas y podría mandar eventualmente ejemplos de lo que hemos hecho. Y el último servicio que tenemos es el apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible. La idea ahí es un poco a la demanda. No tenemos nada como fijo, pero es en función de los desafíos de las empresas, ya sea en términos sociales o ambientales. Nosotros desarrollamos como programas para poder ayudarle a implementar cierto tipo de iniciativa. Estamos trabajando, por ejemplo, en tema de equidad de género en ambiente laboral con ONU Mujeres, con su programa Win-Win, y para justamente apoyar a las empresas a compartir sus buenas prácticas y a implementar también esas políticas de equidad de género en la empresa. Entonces, eso es como pueden ver, como un servicio bastante integrales, que ya no están solamente asociado a un proyecto de inversión específica, pero tratando de cubrir un poco toda la actividad de la empresa en el país. Y dentro de este servicio, como sobre todo el de gestión de desafío, en temas de brechas de capital humano, empezamos a incorporar los temas de contratación de capital humano extranjero, y eso nos llevó un poco también, eso y la contingencia, por supuesto, a tratar temas como más relacionados a visas. Y ahí voy a dejar primero con ustedes a mi compañero Federico Tapja, que es asesor de dirección y que está coordinando el proceso de entrega de los salvoconductos, que él le va a explicar un poco de lo que se trata. Federico. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Ahí sí, me había desaparecido y estaba con el micrófono apagado, disculpa. Muchas gracias, Vanessa. Bien, primero que todo creo importante mencionar y definirles a ustedes un poco qué es lo que son los salvoconductos. Los salvoconductos es un documento impreso, físico. Hay alguien que se le quedó el micrófono prendido, parece. Bueno, el salvoconducto es un documento impreso en papel físico que se entrega a un residente, a un extranjero no residente en Chile que necesita ingresar a nuestro país durante el cierre de fronteras. Es un documento que se entrega en los consulados generales de nuestro país repartidos por todo el mundo y que tiene por objeto hacer visible la necesidad de una empresa de incorporar a un trabajador o un especialista para cumplir labores esenciales en nuestro país. Nosotros como Agencia de Promoción de Inversiones estamos trabajando en la facilitación del otorgamiento de este salvoconducto, cuyo proceso es el que ustedes están viendo en pantalla. Nosotros recibimos la solicitud, ya sea a través de nuestra propia página web, o bien también de parte de los mismos consulados generales que nos envían las solicitudes a nosotros para contar con nuestro respaldo.
y también a través de los ministerios sectoriales. Cuando hablamos de ministerios sectoriales, imagínense ustedes al Ministerio de Economía, al de Minería, al de Energía, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Obras Públicas, etcétera, ¿ya? Incluso hemos recibido solicitudes de parte del Ministerio de Cultura y las Artes para realizar algún tipo de grabación de carácter urgente y necesaria para nuestro país. Después de esa recepción de solicitud, nosotros la estudiamos bien a cabalidad. Salió Vanessa, me sacaste la presentación. Vane, me sacaste la página, la slide. Bueno, nosotros analizamos la solicitud en su mérito y vemos que cumpla con todos los requisitos que se han establecido en base al protocolo de trabajo que tenemos hoy día con los ministerios sectoriales y con Cancillería. Ese análisis de antecedentes que nosotros tenemos va de la mano, digamos, con una asesoría bien pormenorizada a los solicitantes. Cuando decimos que hacemos una asesoría bien acabada, es porque a veces estas solicitudes vienen con una necesidad adicional que es de visado, y en ese caso, las visas consulares, voy a dejar después que Francisco Picón le explique el nuevo procedimiento que existe, y también a Juan Pablo Candia, que les va a explicar las visas TEC que nosotros estamos ayudando a tramitar empresas. Pero a grandes rasgos nosotros ayudamos a tramitar también visas cuando es necesario, de acuerdo al caso en particular. Porque en definitiva, los salvoconductos son aquellas personas que, como les decía, vienen a desarrollar labores esenciales, pero vienen por un periodo de tiempo de menos de 90 días. ¿Ya? Entonces después enviamos una respuesta de asesoría al solicitante, en donde le decimos todos los documentos que ellos tienen que adjuntar, que son básicamente copia del pasaporte, en la hoja de datos, una fotocopia, una copia, una fotografía 5x5, y por último una carta cuyo formato entregamos nosotros a las empresas para que se envíen al Ministerio Sectorial y el Ministerio Sectorial pueda darnos su visto bueno. Entonces, ahí vamos en esa etapa del proceso y de este flujograma. La persona solicitante, la empresa solicitante, elabora una carta dirigida a este Ministerio Sectorial. Vamos a poner, por ejemplo, al Ministerio de Energía para hacer las cosas más fáciles. Entonces, en esa carta, la empresa señala a qué proyecto viene a trabajar la persona, señala cuál es el monto de la inversión, cuál es el monto de megawatts que se va a inyectar al sistema energético, etc. Esa carta la recibe el Ministerio Sectorial con todos los antecedentes y dentro de un plazo que va más o menos dentro de unos 4 o 5 días, nos da una respuesta y con esa respuesta nosotros finalmente presentamos la solicitud a Cancillería, que es el órgano estatal que resuelve en definitiva si otorgar o no el salvoconducto. Cada ministerio sectorial tiene una persona de contacto con la cual nosotros estamos trabajando en el proceso de los salvoconductos. Así, estamos trabajando mayoritariamente con los ministerios que le he mencionado, con el Ministerio de Energía, Minería, Obras Públicas y Economía. Son los 4 ministerios con más flujo de trabajo hoy día que tenemos. Posteriormente a la recepción del visto bueno, digamos, del Ministerio Sectorial, como les decía, nosotros revisamos toda la documentación y se la presentamos en carpetas bien ordenadas a Cancillería, de manera tal de que ellos puedan tener una visión bien detallada, pero también ordenada del caso, y dentro de un proceso total que está tardando más o menos 2 o 3 semanas desde la presentación, finalmente la Dirección General Consular nos responde a las solicitudes. Chile comunica la decisión a la empresa. Normalmente, la gran mayoría de los casos, las solicitudes son aceptadas. Hemos tenido algunas que han sido rechazadas, pero en verdad han sido casos muy excepcionales. La gran mayoría, como les digo, han sido aprobadas. Y estas personas, una vez aprobadas, se les comunica esta aprobación de manera tal de que ellos puedan concurrir al Consulado General a buscar este documento físico, a buscar esta hoja que es una plana, y tienen que concurrir
físicamente. ¿Por qué físicamente? Puesto que se le estampan las huellas dactilares a los solicitantes y quedan registrados en el consulado general. Una vez entregado el salvoconducto, las personas tienen un plazo de 10 días para ingresar a nuestro país. En el caso de que se venza el salvoconducto o se extravíe el salvoconducto, no pudo viajar, que es bien común estos días debido a que los viajes se cancelan, cambian los vuelos, etc., la persona simplemente puede solicitar nuevamente el salvoconducto al consulado general sin pasar por todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque ya está autorizado. El costo del salvoconducto son aproximadamente $30, es bastante marginal el costo, y ese costo se tiene que cubrir en el consulado general para poder recepcionar el documento de viaje. Ahora bien, ya saliéndonos un poquito, solamente un poco, digamos, del tema de los salvoconductos, es necesario resaltar la importancia, que parece bastante obvio, pero la importancia de viajar con este documento. Si el documento, como les digo, es extraviado, se pierde, o por cualquier tema, digamos, no pueden viajar, tienen que volver a buscarlo, puesto que acá en Chile, si la aerolínea les permite viajar, cosa que no debiera, pero nos han ocurrido casos, no los van a dejar entrar al país. El salvoconducto es requisito para la entrada de los extranjeros no residentes en el país. Además de todas las otras consideraciones sanitarias que ustedes saben, es decir, el seguro, el seguro de viaje, el certificado sanitario, también los certificados, digamos, que acrediten la toma de examen PCR con no más allá de 72 horas antes del viaje. Todo eso son requisitos para el ingreso a Chile, y le diría que el examen de PCR, junto con el salvoconducto, para los extranjeros residentes, es lejos lo más importante para ellos. Se lo digo porque han enviado de vuelta a personas que viajan de lugares tan lejanos como China, como Noruega, como Finlandia. Nos han tocado casos donde están en el aeropuerto, nos llaman, y la verdad que sin tener el documento físico no hay nada que hacer, y reitero la importancia de que viajen con este documento. Nosotros como agencia estamos brindando una asesoría que ya nos ha permitido ingresar a más de 1000 personas al país. Ha sido un proceso, bueno, Vanessa está trabajando ahí, les podrá contar en algún momento con más confianza todos los pormenores que han ocurrido, pero es un proceso que se ha establecido básicamente para ayudar a las empresas como ustedes, para que ustedes puedan contar con los especialistas que necesitan traer a Chile a realizar labores esenciales, y que no se vea afectada su actividad económica. Y por último, y no menos importante, es que hoy día, a partir del día 15 de junio, que se decretó la ampliación del cierre de fronteras, se permite también el viaje por razones de negocio. Las razones de negocio no estaban permitidas para ser consideradas en el otorgamiento de los salvoconductos, ¿ya? Los salvoconductos se están otorgando solamente a las personas que viajaban para realizar labores de carácter técnico, especializado y por razones impostergables, y cuyo beneficio, digamos, para la economía era bastante evidente. Hoy día ya se amplió un poco, y probablemente esa sea una tendencia que veamos en los próximos meses. Espero que la cepa, digamos, nueva no cause tanto estrago como mucha gente ya se apuesta que así va a ser. Yo creo que las fronteras van a ir paulatinamente abriéndose, y aquí tenemos un ejemplo donde se permiten ya las razones de negocio para que las empresas puedan contar con sus ejecutivos, sobre todo de las planas más altas de las planillas, digamos. Eso es lo que les puedo contar respecto de los salvoconductos, que es un documento, como les decía, excepcional, que permite el ingreso a Chile con el cierre de fronteras, pero también tenemos otros servicios que prestamos a empresas de capitales extranjeros, sobre todo en lo que respecta a las visas TEC y visas consulares, cuestiones que mis compañeros les van a comentar en las presentaciones que vienen. Así que eso sería por el momento. Obviamente cualquier pregunta que tengan, estamos para resolverlas. Muchas gracias. Gracias, Federico. Ahora, bueno, les voy a dejar con Juan Pablo Candia, que es la división de estrategia y que dentro de lo que hace en Nives Chile está gestionando la VisaTech, que le va a explicar un poco qué herramienta es esa
para ayudar a la contratación de capital humano extranjero. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a esperar a que... Sí, aquí. Perfecto. Bueno, la VisaTech es una iniciativa o un programa que permite la importación de capital humano avanzado en el área de las ciencias y tecnología, o con, digamos, vasta experiencia en la innovación, de forma, digamos, mucho más expedita, rápida, que el procedimiento normal que existe para poder solicitar visas con el Departamento de Extranjería e Inmigración. Esto es súper importante detallarlo, porque en Chile tú tienes dos opciones para poder solicitar visas extranjeros. Una es a través de los consulados y la otra es estando acá en Chile con el Departamento de Extranjería e Inmigración. Esta visa solamente se puede solicitar con el Departamento de Extranjería e Inmigración. Es decir, la persona tiene que estar acá en Chile primero como turista o puede estar contratado, digamos, por otra empresa y después puede querer cambiarse de empleador, pero la importancia es que esa persona tiene que estar acá en Chile para poder iniciar el proceso. Esto como tal, la VisaTech no es una nueva visa, sino que simplemente que dado que la persona tiene un perfil laboral que cumple con ciertas características, es decir, está dentro del área de la ciencia y la tecnología, que tiene vasta experiencia en la innovación, puede pasar por una especie de bypass, por un camino más corto, y hace que el procedimiento del visado sea mucho más rápido. Por lo tanto, este tipo de visado se puede solicitar tanto en su modalidad temporaria como sujeta a contrato. Lo importante es que siempre tiene que existir un contrato de trabajo con la empresa, independientemente de qué tipo de modalidad tú tienes que vas a solicitar. Y el contrato de trabajo tiene que ser como una empresa establecida ya en Chile. Bueno, ¿para qué casos, digamos, se puede solicitar este tipo de visa? Visas por primera vez, prórrogas de visa, cambio de empleador, cambio de calidad, con eso me refiero a pasar de dependiente a titular. Los tiempos para poder otorgarse este tipo de visado o este camino alternativo va entre los 2 a 3 meses. Antes teníamos un plazo mucho más fijo y acotado que iba del orden de los 15 días hábiles, pero digamos la pandemia y también los cambios importantes que ha tenido el Departamento de Extranjería e Inmigración con la aprobación de la nueva ley, han bajado un poco los tiempos, pero sigue siendo una alternativa muchísimo más rápida y atractiva que el camino tradicional. Para que ustedes tengan una idea del orden de magnitud de lo que yo estoy hablando, cuando una persona en Chile quiere solicitar, un extranjero quiere solicitar un visado con el Departamento de Extranjería, para que a ti te cojan a trámite tu visa, es decir, cuando tú mandas la documentación al Departamento de Extranjería e Inmigración y recibes la carta que acredita que fue acogida a trámite, pueden tardar de 6 a 8 meses con el procedimiento de la VisaTech, solamente en ser acogida a trámite. Y en el camino de la VisaTech, esos tiempos se reducen prácticamente a una semana y media. Y desde que es acogida a trámite hasta que esta visa es aprobada, por el camino tradicional son otros 6 o 7 meses, mientras que por la VisaTech estamos hablando, digamos, de estos 2 a 3 meses. Por lo tanto, sigue siendo una alternativa mucho más rápida. Tú puedes solicitar, mientras que es aprobada la visa, el permiso especial, el permiso de trabajo con visa en trámite, que permitiría trabajar, digamos, inmediatamente y no esperar a que la visa esté aprobada. Bueno, en términos sencillos, ¿cuáles son los pasos para poder solicitar esta visa? Primero, el primer punto es la acreditación de la empresa. Nosotros básicamente lo que solicitamos o nos importa a nosotros es primero que la empresa sea extranjera. Nuestro público objetivo son las empresas extranjeras. Nuestra ley lo entiende como aquellas empresas que tienen al menos un 10% de capital extranjero en la composición total del capital. Eso para nosotros es una empresa extranjera, que esté establecida, digamos, acá en Chile. También para hacer la acreditación, digamos, de la empresa solicitamos la copia de la constitución de la sociedad y el RUT y el giro de la empresa en la inscripción del Servicio de Impuestos Internos. Nos interesa que la empresa, por supuesto, ya haya iniciado actividades y esté bien constituida. Luego de eso nosotros íbamos vía correo electrónico, simplemente damos por cumplido ese paso y les avisamos que la empresa sí puede solicitar VisaTech con nosotros. Si la empresa no cumpliera con el requisito de que es extranjera, también tiene la opción a este beneficio, pero a través de otros canales. Por ejemplo, las empresas nacionales, que vendrían siendo digamos,
las que tienen una participación menos del 10%, pueden solicitar la visa TEC con la Subsecretaría de Economía, y también las startups que están dentro del programa de Startup Chile pueden solicitarla a través de esta institución que es de Corfo. Luego del proceso de la acreditación de la empresa, el segundo paso es la admisibilidad del cargo, del perfil de cargo. Yo diría que ese es el punto más importante de todo este procedimiento, porque básicamente es el que te indica si la persona aplica o no a este tipo de visado. Para este paso nosotros lo que solicitamos es una descripción. Parece que Juan Pablo Del perfil de cargo, o sea, no, Sí, básicamente. se cayó. ¿Juan Pablo? Hola, ¿estoy? Sí, Te caíste un momento. ¿Me escuchan? Sí, ahora ahora sí. sí. Disculpen. ¿En qué parte quedé? En lo de la admisibilidad, ya. Voy a retomar desde ese punto. Sí, por favor. Para el tema de la admisibilidad del perfil de cargo, lo que se requiere para poder llevar a cabo este procedimiento es que me envíen a mí el perfil de la persona, la descripción del perfil de cargo, que vendría siendo un documento no más allá de una página y media que explique cuál es el rol de la persona en la empresa, sus responsabilidades y las habilidades tecnológicas requeridas para el cargo, las habilidades TI. Con eso, además de ese documento, se requiere el currículum de la persona y algún título profesional o técnico o alguna certificación TI que, digamos, que acredite su conocimiento. Con esos 3 documentos nosotros lo enviamos al Departamento de Extranjería e Inmigración y hacemos la consulta si el perfil de esta persona aplica o no a la visa TEC. Eso se puede hacer cuando la persona puede estar en el extranjero, podríamos hacer la consulta igual, siempre se puede avanzar en ese procedimiento antes que hacer cualquier tipo de solicitud. Una vez que nosotros recibimos la respuesta del DEM de si aplica o no, digamos, se la comunicamos a la empresa. Esto es súper importante, nosotros siempre nos comunicamos con alguien de la empresa, nunca con digamos, el solicitante directamente. Generalmente siempre es alguien del área o encargada del área de recursos humanos de la empresa. Luego de ese paso, si la persona, digamos, es admisible digamos, a la visa TEC, el siguiente es el tema de la carta de invitación para los negocios. Este paso solamente se aplica para aquellos extranjeros que se encuentren para aquellos extranjeros que se encuentren, digamos, en su país de origen o en algún otro país y no estén acá en Chile. Lo que hacemos es emitir una carta de invitación que básicamente lo que dice es que invitamos, digamos, a esta persona que venga a Chile para que venga a su última entrevista de trabajo con la empresa en cuestión y así pueda ingresar como turista y tenga menos problemas digamos, en el aeropuerto. Esto es importante porque en estricto rigor la persona no está contratada, sino que viene, digamos, a saltar los últimos detalles de un posible trabajo que viene acá a Chile. Ustedes son libres de querer solicitar esta carta o no. Hay veces que no la solicitan, no es obligatorio, pero si es que tienen, digamos, quieren tener este documento, para nosotros no hay ningún problema poder emitirlo. También se emite con la familia, es decir, que también todo el procedimiento de la visa TEC se aplica a los dependientes, entendiendo a dependientes como los cónyuges, los hijos y los padres. La documentación ahí varía un poco, digamos, dependiendo de qué tipo de dependiente es, y que digamos, se acumula a la documentación del titular. Bueno, hagamos el supuesto de que la persona ingresó a Chile y ahora vendría el procedimiento, digamos, de la solicitud de visa como tal. Tanto para la visa temporaria TEC, por decirlo así, o la visa sujeta a contrato TEC, la documentación es la misma. Necesitamos, en términos generales, la tarjeta única migratoria, que es el voucher que te entrega la policía de investigaciones al momento de ingresar al país, donde indica básicamente hasta cuándo dura tu turismo acá en Chile, el formulario de solicitud de visa, que digamos cambia básicamente el mismo formulario, pero digamos tiene un nombre distinto si es que se elige por la temporaria o por la sujeta a contrato, el pasaporte de la persona, el contrato de trabajo firmado por ambas partes y notariado. Ahí hay ciertas cláusulas que, bueno,
Si ustedes más adelante se comunican conmigo, les puedo indicar cuáles son las cláusulas mínimas que debe tener ese contrato, pero yo diría que la más importante tiene que ver con la cláusula de vigencia, que básicamente lo que dice es que la persona no puede comenzar a trabajar si es que no tiene o su visa aprobada o su permiso de trabajo con visa en trámite. También está la cláusula de viajes, que eso solamente se exige para la visa sujeta a contrato, en donde la empresa se compromete a pagar los pasajes de vuelta del titular y de su familia en caso de que la relación laboral termine. Y también está el tema de la cláusula previsional y del pago del impuesto a la renta. En términos generales, esas son como las 4 cláusulas que debe tener el contrato de trabajo como mínimo y que acepta el Departamento de Extranjería e Inmigración. Luego, también aparte del contrato de trabajo, se solicita la tarjeta única migratoria, el pasaporte, el formulario de solicitud de visa, y en el caso de algunas nacionalidades, también solicitamos el certificado de antecedentes penales apostillado, que se aplicaría para el caso de los colombianos, los peruanos y en el caso de la gente de República Dominicana. En el caso puntual de los peruanos es un certificado especial que se llama Certificado de Antecedentes Penales para Fines Migratorios, que se solicita estando digamos, el extranjero acá en Chile con el consulado de Perú en Chile, en Santiago. En caso de que la persona venga con familiares o digamos con dependientes, se requiere un formulario para cada una de estas personas también, la tarjeta única migratoria también, el pasaporte también, y se adiciona además, en el caso de los hijos, un certificado de nacimiento apostillado, en el caso del cónyuge, un certificado de matrimonio apostillado, o también puede ser un acuerdo de unión civil apostillado, y una declaración de expensas ante notario, en donde, digamos, la persona se compromete a hacerse cargo económicamente de sus dependientes. Esa documentación nosotros la recibimos de forma digital primero, la enviamos al Departamento de Extranjería e Inmigración vía correo, después nosotros recibimos feedback en caso de que falte alguna documentación o haya que subsanar algo o haya que arreglar algún punto, digamos, de la solicitud. Y en caso de estar todo ok, les informamos que la visa es acogida a trámite. Ahí pueden descargar la orden de giro para el pago del permiso de trabajo con visa en trámite y así, digamos, obtener en unos días más este permiso de trabajo que permite trabajar sin tener que esperar que la visa esté aprobada. Y bueno, luego después le solicitamos la documentación en físico también para poder enviarla físicamente al Departamento de Extranjería e Inmigración. Y finalmente, luego de transcurrido el periodo de los 2 a 3 meses, recibimos la información de que la visa ha sido aprobada, se lo comunicamos a la empresa para que hagan el pago de la visa. El tema de los pagos o de los montos respecto de la visa son los mismos tanto para la visa temporaria como visa sujeta a contrato. El monto del visado dependerá de la nacionalidad de la persona. Son distintos montos, están publicados en la página del Departamento de Extranjería e Inmigración. Lo importante es que son esos mismos montos, no cambian, digamos, por llamarse Visatec, sigue siendo el mismo monto. Y bueno, nosotros le comunicamos que la visa ha sido aprobada y ustedes la empresa y la persona tienen que hacerse cargo del estampado electrónico, también del registro de la visa en la PDI y posteriormente ya para completar todo el ciclo, la solicitud de la cédula de identidad con el registro civil. Eso sería con respecto a la visa. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, bueno, les voy a dejar con Francisco Picón, que es abogado de nuestra división jurídica, para que les hable un poquito de la nueva ley de migración y extranjería, en el marco de la cual estamos viendo un proyecto especial para inversionistas. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, el 20 de abril se publicó una nueva ley que viene a regular todos los ámbitos vinculados al tema de migración y extranjería. Esta es la ley número 21.325 y es una ley que reemplaza la legislación que existía en nuestro país desde el año 1975. ¿Ya? Una legislación bastante de larga data,
y que la verdad está más bien orientada a temas de seguridad nacional y control de flujo fronterizo, pero no tanto a los desafíos que hoy en día enfrentamos producto de los grandes aumentos de flujos migratorios y la realidad misma de la globalización, ¿cierto? Es por eso que esta nueva ley de migración y extranjería es mucho más armónica, es mucho más completa, omnicomprensiva, tiene una serie de principios rectores, tiene una serie de derechos y deberes, obligaciones para el Estado, derechos y deberes de los migrantes, por lo que es un cuerpo legal que es mucho más completo y que busca también propender a una migración mucho más ordenada y mucho más acorde con ciertos estándares internacionales, ¿no? Lo importante es que esta ley va a entrar en vigencia, no, aún no entra en vigencia, va a entrar en vigencia una vez que se publique el reglamento de la ley, y que eso es facultad del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio, o sea, del Presidente de la República, y eso para la publicación de ese reglamento, la ley da un plazo de 1 año, contado desde el momento en que se publicó esta ley, que es abril del 2021. Y bueno, los principales cambios son efectivamente lo que les mencioné, transitar hacia una regulación que es mucho más, que regula de una forma mucho más integral el fenómeno migratorio, ¿cierto? O sea, ya no es únicamente un tema de control de fronteras o de seguridad interna, sino que es cómo regulamos el ingreso, estadía, residencia y egreso de los extranjeros del país de una forma más completa. Y en ese sentido, los principales cambios son, por ejemplo, la creación de una nueva institucionalidad migratoria. Hoy en día las principales atribuciones en materia de migración están radicadas, como bien mencionaron mis compañeros, en el Departamento de Extranjería y Migración, que es una división que está dentro del Ministerio del Interior, específicamente dentro de la Subsecretaría del Interior, y por lo mismo no es un servicio público en sí mismo, sino que no cuenta con mayores atribuciones, sino que es únicamente una división dentro de un ministerio. En consecuencia, lo que hace esta ley es traspasar la mayoría de sus funciones a un nuevo servicio público que es el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Y además de ese servicio que está a cargo de ejecutar la política migratoria, es decir, de llevar a cabo el día a día, de otorgar, prorrogar los permisos, las visas, etc., se crea un nuevo órgano que es el Consejo de Política Migratoria, que es el consejo que va a estar a cargo de asesorar al presidente de la República en el desarrollo de una política nacional de migración extranjera. Entonces la idea es que cada 4 años y se revise cada cierto tiempo, el presidente pueda proponer una política nacional de migración y extranjería donde se definan los objetivos que el país quiere alcanzar en materia de migración, cuáles son los tipos de profesiones o de oficios que la idea es atraer al país, etcétera, y que esa política sea revisada también por este Consejo de Política Migratoria, a modo de que sea un proceso que la verdad no sea únicamente, que no únicamente emane del Ejecutivo, sino que también cuente con cierto respaldo por parte de este otro órgano, ¿cierto? Y el otro cambio que es más relevante y en el que me quería detener más, porque la verdad es que esta ley es muy grande, trata muchas cosas, es el tema del cambio de las categorías migratorias, ¿no? Hoy en día las categorías migratorias en Chile son básicamente 2, muy simplificándolo bastante, digamos, que es la permanencia definitiva y las visas temporarias, por así decirlo, donde estoy considerando la visa sujeta a contrato y todas las categorías que se desprenden de ese tipo de visas temporarias. Y en general eso va a cambiar ahora, porque ahora se va a distinguir básicamente entre permanencia transitoria y residencia. La permanencia transitoria es lo que hoy en día es, por ejemplo, lo que te habilita a venir de visita, turismo, realizar actividades que no sean remuneradas. Y eso es uno de los principales cambios, porque hoy en día se permite libremente en Chile transitar entre una situación de visa temporaria a una situación de residencia. Es decir, uno puede ingresar al país como turista y puede quedarse en el país, conseguir un trabajo, por ejemplo, y optar a una visa sujeta a contrato o una visa transitoria. Y el principal cambio en cuanto a la categoría migratoria es que eso ya no se va a poder hacer. Ahora, para conseguir un permiso de residencia definitiva o residencia temporal en este caso, necesariamente se va a tener que pedir fuera de Chile, salvo casos muy excepcionales que están fundados más bien por motivos humanitarios. Pero, por ejemplo, la persona que quiera venir a buscar trabajo en Chile, entrar como turista y buscar trabajo, eso ya no lo va a poder hacer, sino que va a tener que postular desde su país de origen a un permiso de residencia temporal, acreditando los antecedentes en el consulado respectivo, que les habilite para ingresar al país y se demuestre que están acreditando la realización de actividades remuneradas lícitas, ¿no?
Entonces, como bien decía, la posibilidad de transitar entre la permanencia transitoria y la residencia se elimina la nueva ley, y las nuevas categorías son estas. La permanencia transitoria primero, que se otorga para extranjeros que ingresen sin ánimo de establecerse, como en el caso efectivamente de los turistas, y que se otorga por un plazo máximo de 90 días, que va a ser prorrogable por igual periodo, sin perjuicio que la Subsecretaría de Interior igualmente pueda limitar ese plazo por razones de orden público. Eso es un tema que es relevante, que la Subsecretaría de Interior igualmente va a tener ciertas atribuciones para, entre comillas, restringir o limitar estos derechos o estos permisos en la medida que la situación así lo merita. Y, como le mencionaba, lo relevante es que este permiso no autoriza a efectuar actividades remuneradas, sino que únicamente habilita el ingreso al país, pero sin ánimo de establecerse. Algunas actividades remuneradas se van a permitir, pero en casos muy excepcionales y previo pago incluso de un permiso, como por ejemplo el caso de deportistas, de asesores técnicos o expertos, o de artistas que vienen a dar algún tipo de espectáculo en el país, pero son, como les digo, casos muy puntuales y muy distintos a la realidad actual, que la verdad que es mucho más amplio el abanico de personas que ingresan al país buscando obtener aquí mismo un permiso de residencia temporal o definitiva. Y posteriormente viene la residencia oficial, que es un caso de residencia que es aparte, porque más bien se refiere al otorgamiento de permisos a extranjeros que se encuentren en misiones diplomáticas u oficiales en Chile, y este es un permiso que, a diferencia de los otros, se otorga directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y no por el Servicio Nacional de Migraciones. Su objetivo es permitir a los diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales ingresar al país y desempeñar sus funciones. Tiene una duración de 30 días desde que terminen las misiones oficiales en el país. Y después vienen los otros tipos de residencia, la residencia temporal, que vendría, entre comillas, a reemplazar la visa temporaria o también la visa sujeta a contrato, por ejemplo, y es la que se concede a los extranjeros que tienen ánimo de establecerse en Chile por un periodo acotado de tiempo, por ejemplo, para trabajo, como les mencionaba. La duración de la visa de la residencia temporal va a ser de 2 años, pudiendo prorrogarse por igual periodo, y por regla general debe solicitarse desde fuera de Chile, como les mencionaba, autorizándose, en ese caso, a desarrollar actividades remuneradas. Y en cuanto al procedimiento para otorgar esta residencia temporal, la ley establece que va a ser el Servicio Nacional de Migración el encargado de otorgarlo, prorrogarlo y conocer los antecedentes, pero siempre en coordinación con los consulados respectivos, quienes van a poder proporcionar información para efecto de la decisión que tome el servicio. Y además se establece que van a poder considerarse medios remotos para realizar esta solicitud, o sea, no necesariamente va a tener que ir la persona a el consulado presencialmente, sino que también la idea es habilitar plataformas tecnológicas que permitan de una forma más expedita. Y finalmente la residencia definitiva, que reemplaza la que hoy en día es la permanencia definitiva, autoriza para radicarse definitivamente en Chile y solo procede respecto de extranjeros a quienes se les haya concedido el permiso de residencia temporal y que hayan residido con tal fin por a lo menos 48 meses. Cabe destacar también, y esto también es un tema importante, que la nueva ley va a establecer la posibilidad de que respecto de la residencia temporal se fijen subcategorías, que van a ser determinadas por el Ministerio del Interior, por vía decreto, uno o más decretos, que van a permitir precisar el contenido de esta residencia temporal en distintos tipos de visas o subcategorías. Por ejemplo, la misma ley ya incorpora que sí o sí el Ministerio del Interior va a tener que dictar un decreto que establezca una subcategoría para los extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos residentes chilenos, o por ejemplo para los extranjeros que ingresen a desarrollar actividades remuneradas lícitas. Es decir, probablemente van a haber procedimientos diferenciados para cada una de estas subcategorías, y en ese contexto nosotros desde Inves Chile hemos ya estado en conversaciones con el actual Departamento de Extranjería y Migración para evaluar la posibilidad de incorporar algún tipo de subcategoría especial pro inversión que establezca algún tipo de requisito donde a lo mejor podamos participar nosotros, informando, dando patrocinio a la persona que quiera ingresar al país por más de 90 días, porque ya sería más allá del permiso de permanencia transitoria, para efectuar algún tipo de inversión o para realizar algún tipo de trabajo relacionado con alguna inversión. Pero eso todavía está en términos demasiado preliminares como para poder asegurar algo. Todo va a depender también de qué diga el reglamento de esta ley y de cómo se vayan dando estas otras subcategorías que ya por ley tienen que estar definidas. Y la verdad es que eso es lo que quería comentarles. Es una ley que es bastante amplia, pero solamente quise detenerme en los temas de categorías. Así que cualquier duda es bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, eso era un poco lo que queríamos presentar hoy día respecto a las herramientas que tiene InvestChile para apoyar a la contratación de capital humano extranjero o capital humano de empresas extranjeras instaladas en el país. Entonces tenemos dos cosas en vigencia, que es Salvoconducto y Visatec, y este proyecto de visa temporaria enfocado a inversionista o proinversión. Pero bueno, como decía Francisco, ya tenemos que esperar varios pasos de materialización de la ley para ya poder entrar en conversación sobre eso y poder decirle algo más preciso. Ahora vamos a pasar, bueno, a la sesión de pregunta-respuesta, entiendo, Constanza. Así es. Si tienen, bueno, tenemos una pregunta ahí de Gabriel, que es el CEO de Geobrook, una de nuestras empresas socia. Y si hay alguien más, puede escribir por chat o puede sacar su mute y hacer la pregunta directamente. Voy a leer Hola, Constanza, ¿cómo estás? Sí, Gabriel, cuéntanos. Bien. Pero yo voy a hacer el directo con señor Tapia. Tranquilo. Él me responde privado, okay. Entonces no quiero molestar a ustedes. Ok, entonces tú le vas a escribir a Federico, ningún problema. Sí, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Sería interesante? Sí, me escuchan ahí bien, Sí, Leo. Constanza. Buenos días a todos, muchas gracias por las explicaciones de InvestChile. Me parece que están atentos a la necesidad de las empresas, pero quiero ser bien enfático porque las empresas suizas instaladas aquí en Chile generan miles de trabajos y millones de inversiones todos los años. Es un sector que está involucrado en la industria, en la minería. El caso nuestro específicamente de Nestlé, aquí en Chile tenemos muchas fábricas y las fábricas necesitan de personas, de gerentes, de directores. Tenemos más de 7,000 colaboradores que trabajan aquí en Chile. 99% son chilenos, pero obviamente, igual que yo, que soy extranjero, hay algunos directores o gerentes y sus familiares y hijos que necesitan de venir a Chile a trabajar, igual que también expatriamos muchos chilenos a otros países del mundo. Tenemos chilenos que trabajan en Estados Unidos, en México, en Suiza, en distintos países, y aquí también todos los años necesitamos de incorporar alrededor de 10 a 15 expatriados que llegan. No se trata de una cantidad muy grande, pero les digo que es difícil. De los países que operamos nosotros, Chile es uno de los más complicados. Tarda muchísimo de conseguirse la visa, tengo que tener meses a gente trabajando, por suerte ahora con Zoom, Teams, etcétera, me funciona un poco mejor, pero tengo que trabajar desde otros países, despertando por la madrugada o por la noche, hasta que los consulados nos otorguen las visas. Yo sé que hay un tema también con la pandemia, no desconsideramos eso, pero yo creo que si queremos atraer más inversiones, y ustedes están directamente conectados con esa actividad de generar más inversiones al país, yo creo que el tema de visas a colaboradores que vengan a trabajar en el país es sumamente importante, porque eso nos genera problema al colaborador, genera problema a las familias, a los hijos, a la esposa. Es una cosa indescriptible a ustedes. Y además hay técnicos que tienen que venir aquí para las inversiones que hacemos, ¿no? Compramos máquinas, invertimos en el país, y los técnicos tienen que entrar en el país también para hacer los trabajos o de mantenimiento o de instalación de las máquinas, lo que también a veces es muy complejo. Y para finalizar, también una vez concluidos los 2 años, cuando un extranjero está aquí y termina su visa, empieza el proceso de renovación de la visa, en la cual puede tardar más 2 años. Entonces, un individuo aquí puede estar ahí indocumentado, o sea, tiene que andar con papelitos de renovación de sus documentos, pero no tiene un documento vigente.
La verdad es que la situación de los extranjeros que vienen a trabajar aquí en el país hoy no es buena, es una mala experiencia y les doy esa retroalimentación con la mejor de las intenciones de perfeccionar el proceso, el sistema y de facilitar las inversiones de las empresas aquí en el país con total respeto al trabajo que ustedes están haciendo y de la gente de migraciones también. Yo creo que la preocupación de la ley de migración es mucho más por el control de los venezolanos y haitianos, pero hay muy bajo interés de efectivamente facilitar la vida de las empresas que operan aquí en el país y creo que esto es un capítulo no menor. Muchas gracias, Vanessa, Francisco y Juan Pablo. Bueno, Leo, muchas gracias por explicar tu caso. Estamos conscientes de eso y eso fue, o sea, de la situación difícil de los extranjeros cuando postulan a visa. Estamos muy conscientes de la burocracia que bueno, es parte hoy en día de la lentitud del DEM, es bien conocida y es una de las razones por la cual decidimos lanzar la VisaTech, que si bien, bueno, está solamente adaptada a capital humano para temas tecnológicos, es la única forma que encontramos nosotros para, por último, facilitarle un poco la vida a un cierto tipo de trabajadores. Pero estamos muy conscientes de ello. Lamentablemente nosotros, como no tenemos incidencia directa sobre el DEM y sobre la administración y cómo funcionan actualmente, estamos como en esos temas igual de complicado que usted. A veces nosotros le hacemos seguimiento puntuales a algunas personas que ya están entrampadas hace mucho tiempo, pero es muy caso a caso y no siempre nosotros tenemos la capacidad de resolver. No sé, Juan Pablo, si tú quieres precisar algo. Exactamente. Gracias, Leo, por tu testimonio. La verdad es que nosotros hemos levantado incansablemente este tema durante toda esta administración, durante todo este gobierno, de que el tema del visado es algo tremendamente importante para poder realizar y facilitar inversiones extranjeras en el país. Tal es el caso que levantamos ante el Consejo, a nuestro Comité de Ministros, el tema de los visados y logramos en el último tiempo poder trabajar un convenio de colaboración con la Dirección General Consular, que es el organismo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de otorgar los visados consulares. Trabajamos con ellos en una propuesta de colaboración, un convenio de colaboración en el cual se lograron dos grandes hitos, o sea, dos grandes productos, por decirlo así. Primero, se va a crear la VisaTech consular, que va a ser, digamos, el reemplazo de la VisaTech que yo les expliqué y que se tramita con el DEM. Va a ser ahora un visado que se va a obtener desde los consulados para que vaya en línea con lo que se aprobó en la nueva ley de migraciones. Y además va a haber también trabajo colaborativo para, digamos, facilitar la inversión extranjera y así permitan que planes gerenciales digamos, puestos de importancia de proyectos de inversión extranjera puedan venir de forma más expedita al país. Esos son los dos grandes temas que se tocaron en este convenio de colaboración. No les puedo dar más detalles, digamos, de cómo va a ser el procedimiento porque estamos trabajando en eso. Pero sí les puedo señalar que ya el convenio está firmado por todos los organismos que participamos de eso. Fue firmado hace muy poquito y ahora estamos trabajando, digamos, en definir cuáles va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las documentaciones que se van a solicitar y cómo vamos a poder, digamos, lanzar, digamos, más adelante este nuevo canal para poder ayudarlos a ustedes a que puedan realizar sus proyectos de inversión de forma mucho más rápida. Nosotros somos tremendamente conscientes de esto. De hecho, el caso de Leonardo, de Leo, perdón, y de muchos otros, de otras empresas, nosotros lo levantamos con mucha fuerza para poder llegar, digamos, a este convenio con la Dirección General Consular, que finalmente nos escucharon, y ellos fueron muy abiertos a poder trabajar en este convenio, y bueno, ahora estamos ya en la última parte de este trabajo, que es básicamente definir cómo va a ser este procedimiento, y por supuesto que apenas esté completo y ya esté claro cómo va a ser, se lo vamos a informar de la mejor manera posible.
Rodrigo, ¿querías decir algo? Buenos días. Sí, sí. Primero, decir que comparto con Leo las mismas experiencias quizá en menos cantidad que Nestlé, pero igual, o sea, yo soy expatriado, llevo 2 años y ahora estoy en esa situación de indocumentado, ¿no? Parcial. Y también tenemos un controller que está trabajando ya hace 2 años desde España porque no ha podido llegar a Chile desde que empezaron las restricciones por viajes o diferentes motivos, ¿no? Entonces, resaltar que ese es un tema bastante importante para que las empresas puedan seguir creciendo y invirtiendo en Chile, ¿no? Gracias, eso era eso, ¿no? Hola, Gonzalo. ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, primero que todo agradecer a Invest Chile por habernos acordado este tiempo, que es muy importante para todos nosotros, y felicitarlos por la exposición, que es muy interesante. Ojalá pudieran promocionar esto a nivel de los medios de comunicación, televisión, radio, que en inversiones poco se habla, o casi nada, digamos. Digamos que está dirigido hacia otro lado la conversación pública hoy en día. Yo soy Gonzalo Rojas, soy de una empresa de búsqueda de ejecutivos de origen suizo, Executive Search, que se llama P. Conseil, y quería hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, digamos, cada uno de los expositores, partiendo por Vanessa Severín. ¿Ah? Vanessa, mira, yo conocí en algún momento a Drina, no sé si ubicas en Berlín. ¿Drina te Sí, dice sí, algo? Sí, bueno. sí, sí. Yo quería saber cómo puede una empresa como la nuestra, o una empresa consultora, o un estudio de abogados, estar presente en la mente, digamos, de Invest Chile en cada país del mundo, de manera que cuando hay una inversión hacia Chile, el inversionista extranjero diga, existe esta gama, digamos, de servicios, obviamente en el caso nuestro, Executive Search, o el caso de abogados, digamos. ¿Cómo ustedes promocionan los servicios de las empresas que están localmente acá, digamos, dando servicios? Perfecto. Mira, nosotros lo que tenemos es algo que llamamos una red de negocio privada. Tenemos también lo equivalente en lo público, pero en este caso para abogados, consultores, reclutadores de capital humano, lo que hacemos es que las empresas que nos contactan la tenemos en una especie de documento / base de datos, y nosotros no promocionamos proactivamente ese tipo de servicio porque como somos sector público eso no lo podemos hacer, pero sí lo que hacemos es cuando hay una empresa extranjera que está evaluando Chile y nos comenta de esta necesidad, nosotros le mandamos este documento que tiene esas empresas que nos contactaron, ¿ya? Entonces es un breve resumen, se detalla qué hace la empresa, cuáles son los contactos, y ahí, bueno, si me escribes, yo te puedo poner en contacto con la persona en nuestro departamento de promoción de inversiones que gestiona esta red de negocio privada, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias, Vanessa. A Federico Tabja quería preguntarle, en el fondo, entiendo que dentro del procedimiento de un trabajador extranjero que está postulando a Chile, se le pide a la empresa un currículum, digamos, claro, el perfil del cargo, el currículum, digamos, y en base a eso normalmente se aprueba su ingreso a Chile. Mi pregunta es, y que tiene mucho que ver con Suiza. En Suiza, cuando un trabajador extranjero va a entrar a una empresa, el servicio de migración, que se llama el control del habitant, lo que hace es decir, a ver, este extranjero ¿no hay algún suizo que tenga las capacidades de este extranjero en lo técnico, digamos, no sé, en cualquier rubro o dominio, que pudiera hacer su trabajo? En el fondo lo que estoy diciendo es privilegiar al trabajador chileno que tiene esas mismas cualidades técnicas en un mismo cargo. No sé si me explico. Sí, te explica bastante bien. Hay varias cosas que rigen
tanto el proceso en particular del salvoconducto, también de los visados, y de la actuación del Estado, y que es la buena fe respecto de las declaraciones que hacen los privados en las solicitudes. Las solicitudes me voy a referir al tema de los salvoconductos, primeramente. En los salvoconductos, las empresas manifiestan por escrito a través de una carta la necesidad del ingreso de un profesional técnico extranjero cuya labor no puede ser realizada a distancia. Podría haber oferta, o sea, no es requisito que no haya oferta en Chile. Nosotros nos regimos por el principio de no discriminación arbitraria, que está establecido en nuestra Constitución. Por lo tanto, si hay una empresa que necesita ingresar a Chile a una persona específica, nosotros creemos en esa necesidad, en esa solicitud, y la cursamos, digamos. La empresa se hace responsable por el ingreso, por la salida de las personas, de los técnicos, y también por el cumplimiento de la normativa legal vigente. En ese sentido, lo que aplica ahí son otro tipo de limitaciones que están establecidas en el Código del Trabajo, donde el 85% de las personas que trabajan en la empresa deben ser chilenas. Ahora, bajo condiciones expresas, específicas, digamos, de excepción, podrían contratar extranjeros, y eso es lo que se hace, y eso es lo que uno ve en Chile en todas partes. Ahora, volviendo al tema de los salvoconductos, el salvoconducto es por un ingreso temporario y por su naturaleza limitado a 90 días, es decir, acá no hay un ánimo migratorio, y si bien es cierto, hay una persona extranjera que va a cumplir labores en Chile, va a trabajar en Chile con un permiso especial de trabajo para turistas. En la mayoría de los casos que vemos, si no en prácticamente todo, vemos que se trata es fácil ver que no hay una oferta en Chile que permitiera reemplazar fácilmente a esa persona. Y en algunos casos bastante imposible. Y te voy a poner el caso de las empresas de energía, que era lo que ponía como contrapunto en mi breve intervención. En el sentido que en energía, la cantidad de personas que hemos ingresado es la más grande, digamos, por sector lejos, y se da por una particularidad. Y la particularidad es que los técnicos que vienen a trabajar a Chile no se pueden encontrar en nuestro país. Todavía el capital humano que tenemos en ciertos sectores se está desarrollando, hay políticas públicas al respecto, que se están incentivando ese tipo de estudios, pero no tenemos los técnicos todavía que estén capacitados para instalar las turbinas eólicas, los parques solares, ni desde el punto de vista ingenieril, ni por el lado de la mantención, ni por el lado de la instalación, ni por el lado de la reparación. Por lo tanto, ahí, por una parte, hay una necesidad en nuestro país de formar ese capital humano, pero por otra no podemos frenar a que las empresas puedan ingresar personas que se necesitan para realizar esas labores esenciales. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, súper claro. Muchas gracias. Y mi última pregunta, no eran 4 preguntas, eran 3 nomás, para Francisco Picón, que tiene que ver con la nueva ley de migraciones. Son 2 cosas, digamos. Lo primero, si entiendo bien, esta ley va a estar vigente el próximo año en abril, si todo va bien, digamos. Eso por un lado. Y lo segundo, referido a las categorías migratorias, el número 3 que habla de residencia temporal, con el ánimo de establecerse por un periodo. Me parece un poco borroso con el ánimo de establecerse al final. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de una persona que llega como turista, digamos, que puede decir, no, yo vengo con el ánimo de trabajar aquí, o de establecerme por un periodo que además es prorrogable? Entonces, al final, me da la impresión, por lo que se lee, digamos, que es algo bastante borroso, digamos, que no me parece tan claro, sobre todo cuando alguien quiere establecerse en el país, digamos. Perfecto, Gonzalo. Muy buenas preguntas. Sobre el primer punto, efectivamente, la ley se publicó en abril, y la ley dice que va a entrar en vigencia una vez que se dicte su reglamento, y el reglamento se establece un plazo de 1 año contado desde abril para que se dicte el reglamento. Entonces, en la medida que se dicte ese reglamento, va a entrar en vigencia la ley. Y para la dictación del reglamento hay un plazo de 1 año, entonces, de aquí a abril podríamos tener ya la ley en aplicación, digamos. Y sobre lo segundo, efectivamente,
Suena un poco vago, pero lo cierto es que lo que busca la ley en cierta medida es que el fenómeno de la migración no esté tan rígido, sino que recaer mucho en las subcategorías, ¿cierto? Porque las subcategorías al final van a ser las que te van a definir cuáles son los procedimientos específicos, los requisitos, cuáles son los antecedentes que vas a tener que presentar para acreditar que quieres establecerte por un periodo de tiempo y que ese establecimiento es concordante con la política nacional de migración y extranjería que se va a aprobar también. Por ponerte un ejemplo, la subcategoría, la ley específicamente habla de que tiene que haber una subcategoría dentro de la residencia temporal que se refiera a los trabajadores que ingresan al país buscando oportunidades laborales, por ejemplo. Que eso ya te marca una diferencia con lo que tenemos hoy en día, porque hoy en día un trabajador puede entrar como turista, decir que viene como turista, pero quedarse después de los 90 días y buscar trabajo, ¿cierto? La idea es que eso ya no se puede hacer con la nueva ley, sino que en la nueva ley tú vas a tener que acreditar ante el consulado respectivo que quieres buscar trabajo en un sector determinado, que tiene las competencias para hacerlo, que tus competencias están acorde a la política nacional de migración y extranjería, y el consulado, bueno, el Servicio Nacional de Migraciones, a través del consulado te va a tener que dar la autorización antes de que tú ingreses al país. Entonces, en ese sentido, existe un filtro que es harto más exigente, creo yo, o que podría ser harto más exigente en la medida que las subcategorías así lo establezcan, y que va muy en concordancia también con las políticas que han adoptado o que han adoptado otros países desarrollados, digamos, que tienen políticas claras de qué sectores quieren potenciar, qué tipo de capital humano quieren atraer, y van en búsqueda de ese capital humano. La situación que sea en Chile de que uno entra con visa de turista y busca trabajo, la verdad es que no va muy acorde con esos estándares. No sé si que te respondí, Gonzalo, cualquier cosa me dice. Sí, muy claro, muy claro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo solo quería, sí, yo sé que estamos casi en la hora, pero antes de terminar, si no hay más preguntas, ya hemos visto especialmente en términos de Visatec como el proceso muy completo, los pasos y qué sé yo, pero solamente para que se puedan dar una idea de forma más práctica, no sé si Juan Pablo podrías compartir el número de visa que hemos gestionado hasta ahora, de dónde viene la gente, como las grandes cifras para que vean un poco de lo que se trata. Sí, por supuesto. Mira, desde que el programa inició, que estamos hablando digamos, a fines del 2017, sí, a fines del 2017, hemos tramitado exitosamente más de 250 visas TEC, dependiendo de, digamos, si son temporarias o sujetas a contrato. Considerando además que el año pasado, desde marzo del año pasado, el tema migratorio ha sido mucho más complejo, porque no, como les había dicho, esta visa se solicita estando acá en Chile como turista, y el cierre de fronteras ha impactado directamente eso, pero aún así hemos podido apoyar a más de 250 personas que vienen con su familia, a más de, creo que son como más de 22 empresas distintas. Son gente que en general viene de, yo te diría que las nacionalidades que más han solicitado este procedimiento son chinos, indios, venezolanos, cubanos, colombianos, digamos que tienen distintos perfiles de ingenieros en sistemas, ingenieros en software, ingenieros en computación, desarrolladores, desarrolladores de aplicaciones Android, iOS, digamos ese tipo de perfiles. Yo diría que son las grandes cifras. Vale, gracias Juan Pablo. Veo que hay una mano levantada. Max. Sí, si me permiten, sí, si me permiten 2 segundos, una pregunta corta. Yo primeramente quiero sustraer mi pregunta a las siguientes consideraciones. Yo entiendo que lo que queremos y lo que se busca como política pública en la nueva ley es tratar de generar un flujo migratorio ordenado, donde las personas que vienen a Chile tienen algún tipo de ordenamiento y sujeción y conocimiento de la realidad a la que vienen, de tal manera que el Estado no tenga que hacerse cargo de los desórdenes que una política migratoria sin control puede tener.
Ahora, el problema para las empresas surge porque para poder hacer este trabajo, entonces es necesario de una u otra forma elevar las condiciones para el ingreso migratorio, lo que no distingue en la ley, porque tampoco lo puede hacer, casos de migración, donde evidentemente el migrante que entra indocumentadamente a Chile es una categoría migratoria, y el trabajador, y particularmente el trabajador calificado, que viene a Chile probablemente ya con un arreglo contractual establecido, es otro caso, pero lamentablemente la ley los trata a todos iguales. Y aquí yo no quiero sonar elitista, porque realmente mi ánimo es que todo el mundo tiene que cumplir la ley de la misma forma, pero por otro lado también soy sensible porque yo mismo soy un migrante. Entonces, aquí ¿a dónde quiero ir? ¿Es posible que Invest Chile trabaje de la mano con las autoridades para poder generar un canal facilitado donde se pueda distinguir ese caso migratorio del ejecutivo del caso migratorio general, sí, evitando obviamente discriminaciones arbitrarias que estas mismas diferenciaciones in situ o caso a caso pueden llegar a tener? Yo sé que es una cosa difícil, es fácil plantearlo verbalmente, los técnicos luego se encuentran en la práctica con muchas dificultades, pero es justamente eso lo que quisiéramos, al menos yo quisiera dejar como experiencia y también como sugerencia. Mi experiencia ayudando a clientes extranjeros que traen trabajadores y particularmente trabajadores calificados o muy calificados a Chile es muy mala. Las dificultades y la burocracia, como ustedes mismos lo han señalado, es enorme, pero particularmente también tiene que ver con una cosa que no suena bien decirlo, políticamente incorrecto, pero es necesario. Y es que, caramba, que es distinto poder seguir una fila distinta, una casilla distinta para trabajadores que han venido a Chile, que llegan trabajando con un contrato de trabajo y que en la regularización de su situación en Chile tienen que seguir la misma fila que todos los demás. Y hablemos en la práctica. Caramba, que es distinto poner a un trabajador, a un ejecutivo, a hacer la cola que da dos vueltas a la cuadra, eventualmente perdiendo todo el día y perdiendo ese día y otros varios más, a poder tener un trato facilitado para trabajadores que obviamente están en cumplimiento y van a cumplir con las normas migratorias ordenadas que el gobierno y que el nuevo proyecto de ley quiere. Esa es mi pregunta y disculpen la demora. Muchas gracias, Max, por plantear la pregunta y también la preocupación, y quiero vincular la respuesta un poco con lo que venía diciendo antes, que al final, efectivamente, la ley nueva trata de establecer estas categorías y establece esta distinción, digamos, entre un extremo, por así decirlo, que es permanencia transitoria, y por otro lado la residencia, y dejar harto espacio para que esa política nacional se precise vía reglamento a través de estas subcategorías migratorias. Y evidentemente eso también plantea un riesgo como una oportunidad. El riesgo es que todo al final se considere dentro de un mismo saco y no se establezcan las distinciones adecuadas según el tipo de capital humano que al final está atrayendo. Pero también está la oportunidad de justamente, y ahí nosotros tenemos un rol súper importante de transmitir a las autoridades que a lo mejor acá tenemos que buscar un procedimiento que sea distinto, que se adecue a las profesiones, a lo que busca hacer la persona que ingresa al país. Y por eso, como mencionaba en la presentación, nosotros tan pronto se aprobó esta ley de migración y extranjería, entablamos conversaciones con el ahora Departamento de Extranjería y Migración para empezar ya a esbozar la posibilidad de que una de las subcategorías sea precisamente una visa para atracción de inversión, y que esté vinculada necesariamente con proyectos que ya estén instalados y quieran atraer personas con un cierto perfil para que se desarrollen en esos proyectos, o bien inversionistas que vengan a ver oportunidades de negocio de proyectos que, por cierto, que Invest Chile también ahí participe en el vínculo con el inversionista, que estén en la cartera de nuestros proyectos, etc. Y que nosotros, en cierta medida, también podamos validar a lo mejor los documentos que ofrezca el inversionista o la persona que quiere ingresar a Chile. Por ejemplo, un contrato de trabajo o una carta de declaración jurada que acredite las condiciones del empleado trabajador, etc. Porque al final nosotros tenemos información detallada, información relevante, transparente, confiable, de cuáles son las empresas que desarrollan actividad en el país, los vínculos y los respectivos proyectos de inversión que podemos manejar. Entonces, yo personalmente, y también ha sido la postura de la agencia, estamos en condiciones de corroborar y certificar esa información y de ponerla a disposición de la autoridad si es que se estableciera esta subcategoría. Pero nuevamente nosotros tampoco tenemos la última palabra, eso al final va a depender de
la nueva institucionalidad que se cree, y también en parte de la política nacional migratoria que se acuerde, y eso ya va por otro carril, pero al menos los esfuerzos de intención de dejar ese camino planteado, por cierto que están. Así es, gracias Francisco. Por ahora no tenemos mucho que hacer, pero lo tenemos clarísimo, lo estamos tomando en cuenta con esa conversación iniciada. Además, le quiero decir así como que todos sus comentarios lo tenemos clarísimo. Yo lo he vivido personalmente siendo extranjeras, la fila es interminable y todo eso, así que no se preocupen, tenemos clarísimo la situación de los extranjeros, lo que están viviendo con su tema de visa aquí en Chile. Pero bueno, la solución que podemos dar a nivel institucional ya está encaminada, hemos empezado las conversaciones, pero una solución inmediata lamentablemente no vamos a tener. Así que por eso con esas herramientas estamos tratando de encontrar unos parches por ahora para facilitar el ingreso del capital humano a Chile. No sé si hay más preguntas o que si podemos terminar ahora, no depende del tiempo de cada uno. Yo creo que, bueno, Vanessa, lo que podemos hacer, que si me llegan cualquier otra pregunta, yo te las mando a ti por mail si vamos a estar conectadas, así que, por supuesto, sí. Démosle término a esta reunión. Perfecto. Fue muy buena, les agradezco mucho, Francisco, Federico, Vanessa, Juan Pablo, por su tiempo, por haber dado estas exposiciones, y se generó una muy buena conversación. Muchas gracias y estamos en contacto, y gracias a los socios también que participaron. Muchas gracias Les a vaya todos bien, ustedes. buenos días, gracias a todos. Buen día. Gracias. Chao, Muchas gracias.